ahora sí que está abierto. Muy bien, pues empezamos con este descubrimiento del verdadero monte Sinaí en Arabia Saudita. Y bueno, pues tengo este versículo, ¿no? Que es el que yo quería poner para darle ese valor, ¿no? A este descubrimiento y a las palabras de Yeshua y conectarlo, ¿no? En Lucas 19:40 nos dice que Yeshua le respondió y dijo: si ellos, hablando de los discípulos, se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. He cogido esta versión de la Nueva Traducción Viviente, me parece muy interesante porque dice que a lo largo del camino las piedras se pondrían a clamar, a hablar, ¿no?, de la historia. Y esto nos habla de arqueología bíblica. Yo estoy situando esto con lo que es el tema de la arqueología bíblica, de todos aquellos restos y vestigios que a lo largo de la historia pues están ahí desde hace 2.000, 3.500 años, 4.000, más de 4.000 años incluso, con el Arca de Noé, por ejemplo, que también fue encontrado los restos. Así que Dios, el Eterno, ha permitido, el Señor, que queden esos restos en la historia para que nos puedan confirmar hechos que han sucedido en la Biblia, ¿no? Es una forma más de poder testificar a gente incrédula, a gente que sobre todo usa su mente mucho y que quiera analizar las cosas con su mente, para poderles llevar a que vean que realmente hay esos vestigios. Y con lo del monte Sinaí vais a ver que hay tantos vestigios que la evidencia es abrumadora. O sea, no, cuando tú ves esta presentación que vamos a hacer acerca del monte Sinaí en Arabia, es que no puedes tener lugar a dudas de que es el lugar donde sucedieron todos los hechos, ¿no? Entonces vemos, como digo, que el Señor dijo que las piedras iban a aclamar, iban a declarar, pues que hay una historia, ¿no? Ahí. ¿Y cómo nos hablan las piedras, no? Pues como digo, mediante la arqueología bíblica. Y vamos a ver esta historia de Josué, capítulo 4, versículos 5 al 7, donde nos dice, donde dio órdenes Josué y dijo: vayan a la mitad del Jordán, cuando el río Jordán se abrió, frente al arca del Señor su Dios, y cada uno de ustedes debe de tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos les preguntarán qué significan estas piedras, y ustedes podrán decirles a sus hijos: pero no recuerdan nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. O sea que ahí vemos cómo estamos conectando las palabras de Yeshua con las palabras de Josué. Esas piedras van a quedar ahí como un recordatorio, ¿verdad? Y vemos que esas piedras, cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán, llegan hasta Gilgal y allí montan aquellas 12 piedras haciendo un altar, ¿no? Entonces, las piedras, pues cuando buscamos la palabra piedra es interesante porque aparece como unas 450 veces en la Biblia. O sea que es algo también interesante que Dios está usando lo que son las piedras para dar testimonio de Él, de su palabra, de su plan, incluso de salvación, ¿no? Entonces podemos ver que hasta las piedras nos hablan, ¿no? Y nos hablan, vamos a irlo viendo, como están esos vestigios ahí a lo largo de todo el recorrido que el pueblo de Israel hizo en el Éxodo, ¿no? Vale, muy bien. Pues entonces nos habíamos quedado aquí en el descubrimiento del verdadero monte Sinaí, y decía que esta es la imagen del monte Sinaí. Y voy a esta frase que dejó el famoso Napoleón Bonaparte, ¿no? Que dijo que una imagen vale, ¿qué?, más que 1.000 palabras. Y tenía mucha razón, ¿no? Napoleón, cuando decía eso, porque él, como gran estratega de guerra, él entendía, y también tuvo otra frase famosa que dijo que la palabra imposible no estaba en su diccionario, ¿no? Entonces, cuando él hablaba de que una imagen vale más que 1.000 palabras, era porque eso era lo que él le transmitía con sus palabras a sus soldados, a su ejército, ¿no? En su mente, que crearan imágenes de que eran los más poderosos, los que no iban a ser batidos por el enemigo. Y eso es algo muy interesante en esto, ¿no? Entonces vemos aquí a Ron Wyatt. Este es Ron Wyatt. Él fue el que, guiado por el Señor realmente, porque cuando tú ves su vida y todo lo que él llegó a descubrir, ves que realmente la mano del Eterno estaba en una forma muy poderosa sobre su vida. Pues él llegó un momento en que
en 1984 aproximadamente él tenía esa inquietud de buscar, aunque ya por tiempo había estado investigando lo que era el lugar exacto del cruce del Mar Rojo, ¿no? Y de hecho también la conexión que tenía, pues lo que venía después de ese cruce del Mar Rojo, que era llegar al monte Sinaí, y él entendió, fue el primero que entendió en esta, digamos, en esta era moderna, él fue el primero que entendió que el monte Sinaí no estaba en la parte de la península del Sinaí en Egipto, sino que estaba en Arabia Saudita, ¿no? Entonces él empezó a investigar hasta que llegó un punto en que él ya fue allí directamente a mirar, ¿no? Vamos a leer este versículo, Éxodo 3, versículos 9 al 12. Dice, y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel de Egipto. Pero Moisés le dijo a el Eterno, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis o serviréis al Señor en este monte, en el monte Sinaí, que es donde él estaba teniendo la experiencia aquella de la zarza, cuando él está siendo comisionado por el Señor para poder ir a Egipto a rescatar al pueblo de Israel, ¿no? Y bueno, entonces, si nos situamos en esa historia, vemos que realmente pues, sucede todo eso. Moisés va hasta Egipto, recordamos todas las plagas. Finalmente, pues después de la plaga de los primogénitos, Israel sale de Egipto y podemos ya hacernos una idea de qué sucede en el momento en que Israel va a salir de Egipto. Sabemos que el pueblo de Israel, mientras estaba en la esclavitud, estaba viviendo en la tierra de Gosén, que es lo que es el delta del Nilo, ¿no? La parte eh, más fértil que había de Egipto. Era la mejor tierra porque José así lo había provisto en aquel momento cuando les cedieron aquella tierra con aquel faraón, ¿no? Entonces, cuando salen de ahí, vemos que, bueno, tenemos la idea que se nos ha transmitido siempre de que el monte Sinaí tradicional pues estaba en lo que se llama la península del Sinaí, que es como este triángulo invertido que vemos en la imagen, ¿no? Lo veis por aquí, con el ratón os lo estoy señalando, ¿sí? Aquí, donde veis este punto rojo, es donde en teoría, pues prácticamente en todas las Biblias hemos visto que pone que por aquí pasaría el recorrido del Éxodo y que ahí es donde estaba el monte Sinaí, donde Dios le dio pues las tablas con los 10 mandamientos y tuvo todas las experiencias que tuvo allí Moisés y el pueblo de Israel, ¿no? Pero realmente la orden que el Señor le da a Moisés es que tiene que sacar de Egipto completamente al pueblo. No, no sirve un éxodo donde salen de la tierra de Gosén y se van hasta ese trozo de abajo de la península del Sinaí y allí es donde están pasando el éxodo porque aquella tierra, aquel trozo de la península del Sinaí en aquel momento pertenecía, igual que hoy en día sigue perteneciendo a Egipto. Entonces, técnicamente, el éxodo era salir de Egipto completamente. Entonces, no nos sirve ese monte Sinaí, el tradicional, que es donde está ese monasterio de Santa Catalina, ¿no? El tradicional que hay ahí. Y si recordamos la historia, y quizá algunos no lo saben, pues la madre de Constantino lo que hizo en una ocasión es que se fue a hacer su viaje al Medio Oriente y ella empezó a dedo a apuntar los sitios donde habían sucedido las historias de la Biblia, ¿no? Se fue a un lugar y dijo, allí en Jerusalén, aquí es donde murió el Señor, y ahí es donde está pues la iglesia esa famosa que hay ahí dentro de las murallas de Jerusalén, donde el catolicismo sigue creyendo que ahí es donde murió el Señor Jesús, Yeshua, ¿no? Y luego pues se vino hasta esta zona y ahí es donde ella dijo que esa montaña que hay ahí en medio del monte de la península del Sinaí, pues ahí es donde realmente sucedió todos los eventos del éxodo con Moisés y los 10 mandamientos y todo eso, ¿no? Pero realmente esa no puede ser porque, como digo, tenían que cruzar, ¿no? Entonces yo os dejo este dibujo, este mapa, donde podemos ver la ruta de el pueblo de Israel saliendo desde Egipto, ¿no?
desde la tierra de Gosén. Y curiosamente, la primera parada que hace el pueblo de Israel es en Sucot. Se llama Sucot, es este punto que hay aquí en rojo. Está cerca también del Mar Rojo, pero tiene como, si veis, tiene como dos brazos en forma de Y el Mar Rojo, en la parte izquierda, en la parte de arriba. Pues eso es Sucot, es la primera parada que hace el pueblo de Israel saliendo de Egipto, pero aún están en Egipto. Y es curioso porque ese era una fortaleza militar que Moisés conocía muy bien y era el lugar donde, desde el cual Egipto siempre salía a hacer las batallas contra sus enemigos, ¿no? La otra vía por la cual el Señor le dice a Moisés que los hubiera llevado, que era la vía de los filisteos, que sería cruzar incluso por Gaza, para llegar directamente a la tierra prometida, pues ellos no podían ir por esa ruta porque era una ruta que en teoría en 15 o 20 días seguramente la hubieran hecho tranquilamente, pero era una ruta donde les estaba esperando un ejército, el ejército filisteo, y recordemos que Israel venía de la esclavitud, no estaban preparados para nada para la guerra, no podían confrontar, tenían mentalidad además de esclavos, no podían confrontar esa situación. Entonces el Señor en su sabiduría sabía que tenía que tratar al pueblo de Israel y aquí a partir de Sucot empieza ese trato con el pueblo de Israel. Pero es muy curioso porque la escritura, la Torá nos dice que cuando parten de Sucot, el pueblo de Israel parte en formación militar. No sé si habíais caído en ese detalle, y es que a partir de ahí el Señor ya está empezando a formar el ejército de Israel, aquel que iba a entrar valientemente a la tierra prometida 40 años después y estaba empezando a formarles la mentalidad sobre todo, ¿no? Y tenían que caminar como un ejército. Eso quiere decir que de aquellos 2 millones y pico, casi 3 millones quizá, de personas que andaban por del desierto, si tú los hubieras visto, no andaban como una masa toda homogénea, muy grande, que desde el cielo se vería como una especie casi de círculo, sino que andaban en fila, en hilera, en formación militar andaba, ¿no? El pueblo de Israel. Y así es como anduvo, porque entre otras cosas, la península del Sinaí, cuando si veis en este mapa, a partir de aquí todo esto se ve como un poquito más oscuro, gris, todo esto, y veis esta raya amarilla por aquí que está pasando, ¿la veis ahí? Toda esta raya que hay aquí. Todo esto es porque estaban pasando por lugares que no eran una planicie completa, sino que eran caminos que habían en el medio del desierto por donde tenían que pasar y a veces eran hasta desfiladeros en medio de algunos montes o montañas, como es el caso de la parte final, llegando ya a la zona donde había el cruce del Mar Rojo, ¿no? Y bueno, os paso estas dos fotografías para que veáis cuáles son los dos candidatos al monte Sinaí, ¿no? El que se ve aquí arriba, este de aquí arriba, es el tradicional, el que está en Egipto, en la península del Sinaí, y este de aquí abajo, este sería el monte Sinaí, el verdadero, el que está ya en Arabia Saudita, ¿vale? Entonces, además, tenemos otra situación de por medio, y es que tenemos a Jetro, el suegro de Moisés, ¿no? Y si vamos a la historia, cuando Moisés huye porque había matado a aquel egipcio y tiene que huir, y él llega, después de toda una aventura, cruzando él solo toda esa península por el desierto del Sinaí, llega hasta Madián. Y Madián resulta que aún hoy día, aún en los mapas aparece en esta zona de aquí. Y esto es zona de Arabia Saudita. Es decir, que Moisés cuando parte de Egipto, él pasa por, evidentemente él no cruza el Mar Rojo, él va por la parte de Eilat, que es la parte más baja hoy en día de Israel, da toda la vuelta y llega hasta lo que es aquí la zona de Madián. Y ahí es donde tiene el episodio donde se encuentra con las hijas de Jetro, en fin, toda la historia que conocemos. Luego también vamos a ver un poquito lo que es la zona de Madián más, ¿no? Pero es un poquito la historia ahí en ese sentido. Entonces ahí tenemos los dos candidatos, claramente el de abajo es el que nosotros vamos a ver, desechamos ya por completo el de Egipto y vamos a ir ya al momento en el cual el pueblo de Israel va a llegar hasta el lugar en el cual pues va a tener que afrontar
esa situación que en principio pues se va a poner bastante difícil, ¿no? Y esto es un lugar que se conoce hoy en día como la playa de Nuweiba. Es el único lugar que se ha revisado que coincide con el lugar del cruce del Mar Rojo. Es el lugar que Ron Wyatt llegó hasta aquí y ahí es donde él empezó a bucear con sus hijos. Él se entrenó en Estados Unidos por un tiempo para capacitarse y empezó a bucear y empezó a encontrar, como decía Zulema antes, pues aquellas ruedas de faraón, toda esa experiencia, es aquí donde empieza. Pero es curioso porque fíjate que esta playa, como Dios, cuando ya hizo la creación, ya estaba dando provisión para eventos como este. O sea, esto no es casualidad. Evidentemente, la columna de fuego, de nube, dice que estaba guiando al pueblo de Israel y la columna los trae por un desfiladero. Aquí podéis ver esto blanco por aquí, es el camino que, como os digo, tenían que ir en formación militar porque no cabían 2 millones andando ahí todos juntos, tenían que ir en esa formación, iban por esta garganta, por aquí llegan hasta que llegan a la playa y esta playa tiene 8 kilómetros de largo, imaginaros, de esta punta hasta esta de aquí, 8 kilómetros de largo y tiene unos 28 kilómetros cuadrados, o sea que era suficiente para poder albergar a esos 2 millones, 2,5, 3, depende del cálculo, pero por ahí andaba, de israelitas, más todos los que se habían añadido de Egipto porque vieron las maravillas y quisieron seguir al Dios de Israel. Entonces, aquí es donde se va a juntar todo el pueblo para vivir una experiencia, pues realmente que yo creo que a todos les impactó y eso quedó por el resto para su vida, aunque vemos que cuando cruzan a la primera de cambio ya estaban otra vez protestando, ya estaban otra vez quejándose con Moisés, pero realmente tuvo que ser asombroso vivir esa experiencia de cómo se separan las aguas y cómo cruzaban, ¿no? el Mar Rojo. Entonces, este es el lugar, conocemos la historia y además es curioso porque cuando sabemos por la historia, ¿no? Cuando leemos la Torá, que el pueblo de Israel llega aquí, a este lugar, y en el momento en que llega sabemos que el faraón se había arrepentido y coge a un ejército y empieza a perseguirlos a los israelitas porque quiere traerlos de vuelta a Egipto porque se había dado cuenta que había perdido sus esclavos y no quería. Pero vemos que en el momento en que faraón llega por esta garganta también hasta este lugar, justo la columna de fuego del Señor se pone entre el pueblo de Israel y Faraón y su ejército, y Faraón queda bloqueado y no puede entrar a esta playa. ¿eh? Entonces, otra cosa también es que, bueno, la foto ahora se ve así, pero imaginaros esta situación que está sucediendo como a las 2 o las 3 de la mañana, era de noche cuando estaba sucediendo, y la columna de fuego era tal el resplandor que daba que aquello sería casi como de día, de tanto resplandor que daba esa columna, pero el paso fue de noche, ¿no? Entonces llega el momento en que el agua se abre, el pueblo de Israel pasa en seco y hay un momento que dice la escritura que esta columna de fuego se retira y Faraón puede entrar a perseguirlos porque él llega y está viendo que las aguas están partidas por dos y él sin ningún tipo de temor se avalancha porque su única finalidad es alcanzar al pueblo israelita, perseguirlo y traerlo de vuelta a Israel y sabemos la historia, ¿no? Que al final se cierran las aguas y todos perecen ahogados allí, el ejército de Faraón y Faraón también, porque hay gente que dice que Faraón no pereció, perecieron todos, incluso Faraón. Es interesante porque por la arqueología en la historia se ha comprobado que el Faraón de aquella época, por todas las dinastías que habían, las tumbas de los faraones, todas están ocupadas menos la del Faraón de aquella época porque su tumba la tenía hecha, pero él como murió en el Mar Rojo nunca pudo ser sepultado ahí en Egipto, ¿no? Entonces vamos a ver algo muy interesante y es que Dios lo que hizo el Eterno cuando proveyó esa playa de Nuweiba que está aquí vemos un poquito el dibujo, lo que hizo también es que el Mar Rojo tiene una profundidad que llega incluso a 5 kilómetros de profundidad. Y lo que hizo es en esta zona donde el pueblo de Israel tenía que cruzar, hizo como una especie de puente subacuático natural donde no había tanta profundidad. ¿Por qué? Porque 2 o 3 millones de personas no pueden bajar 5 kilómetros
pasar por en seco y volver a ascender y salir al otro lado, ¿no? Entonces es interesante ver cómo el Señor lo hizo. Tengo aquí que han estado con toda la tecnología moderna que hay, se ha estado mirando toda esa zona y se han visto 4 candidatos para el cruce del Mar Rojo, porque como he dicho antes, la playa de Nuweiba tiene 8 kilómetros de largo. Si miro si había sido por un lado o por el otro, al final encontraron el sitio que era el idóneo y es este dibujo que hay aquí abajo, que vemos como hay un puente natural donde va bajando la tierra, descendiendo de forma natural, porque, bueno, otra cosa interesante es que todo lo que es el cruce de un lado al otro, había aproximadamente, se calcula que unos 16 kilómetros casi, entre 15 y 16 kilómetros era el cruce, o sea que no fue 500 metros lo que cruzaron, o sea, es un trozo muy largo, ¿no? Fue algo sobrenatural lo que les llevó a cruzar todo eso y vemos cómo es la bajada natural, está bajando y luego va subiendo, una pendiente que no era muy pronunciada, era algo que era perfectamente posible para el pueblo de Israel de hacerlo, ¿no? Entonces ahí nos queda otro dato, ¿no? Bueno, hay un dato muy interesante, por ejemplo, que es el de la península del Sinaí, porque desde que salen de Sucot hasta que llegan a Nuweiba, aquí también hay una distancia que son como 350 kilómetros. O sea que hicieron un recorrido muy largo para llegar hasta lo que es la zona de Nuweiba, ¿no? No hay un versículo que te diga el tiempo que tardaron en llegar desde Sucot hasta Nuweiba, ¿vale? No lo hay, o sea, no hay una cifra que te diga tardaron una semana en llegar a Nuweiba, no, no está escrito eso. Pero dice que salieron en alas de águila. Eso sí que te nombra ese versículo. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que salieron, primero ya salieron como formación militar, entonces salían con mentalidad militar y con el impulso del espíritu del Ruah del Señor, esa travesía tuvo que ser realmente algo sobrenatural. O sea, yo creo que aquella gente no andaba, corría sin cansarse, porque ten en cuenta que el ejército de Faraón andaba con caballos y los caballos cogen una velocidad tremenda y solo los alcanzaron llegando justamente después de 350 kilómetros ahí en Nuweiba. Así que esto fue algo sobrenatural realmente, ¿no? Lo que sucedió aquí, atravesar estos 350 kilómetros más los 15 o 16 kilómetros que hay de lo que es la travesía del Mar Rojo en sí, ¿no? Entonces, vuelvo al dibujo este, vemos aquí lo que es el desfiladero, el camino se ve perfectamente, aquí se ve un trocito que sería la playa de Nuweiba, aquí se ve el Mar Rojo y lo que hay al fondo ya es la parte de Arabia Saudita. Este era el recorrido, ¿no? Y vemos algo muy interesante que descubrió Ron Wyatt y es que él encontró 2 columnas, una en cada lado de el cruce del Mar Rojo, una en el lado de Egipto, en la playa de Nuweiba, y la otra en el otro lado de Arabia Saudita, ¿no? Y él llegaron a la conclusión, y otros que han estado investigando, todos han llegado a esa conclusión, que fue el rey Salomón que mandó hacer 2 columnas de granito para poder conmemorar lo que es la salvación de Israel de manos del faraón, ¿no? Entonces esto es curioso porque esta columna que veis aquí detrás, que este es Ron Wyatt, está aquí y es la columna, esta es la que está en la parte de Nuweiba, en Egipto. Pero resulta que cuando él investigó en la parte de Arabia Saudita, encontró otra columna que estaba caída al borde del agua y se dieron cuenta que al cabo de algún tiempo, pasado algunos años, esa columna desapareció y apareció una placa, una inscripción en árabe diciendo que ahí había una columna, pero los árabes, los arqueólogos, lo que hicieron fue llevarse esa columna. Es algo interesante porque vamos a ver que Ron Wyatt va a entrar a Arabia y cuando entra a Arabia entra en contacto con los arqueólogos de ese país y los arqueólogos de Arabia, cuando se dan cuenta que realmente ellos tienen la gallina de los huevos de oro allí en su país con todo lo del monte Sinaí,
lo que hacen es tomar algunas de las evidencias como esta columna y llevársela a algún sitio que solo ellos saben dónde está, ¿no? Entonces vemos aquí, en esta otra imagen, aquí, esto es en 1994, vemos a Ron Wyatt también con la columna que está en la parte de Egipto. Y había unas inscripciones además, que eso fue lo que hizo que los expertos pensaran que fue el rey Salomón el que hizo esta columna, unas inscripciones. De hecho, la columna que está en la parte de Arabia Saudita es donde lo vieron, porque la que estaba en la parte de Egipto ya estaban muy desgastadas esas inscripciones también, pero la de Arabia aún se mantenía y se podía ver. Evidentemente, esas inscripciones son en el hebreo antiguo de la época de Salomón, y ponía estas palabras: Mizraim o Egipto, Edom, muerte, Faraón, Moisés, agua, Salomón y Yud-Hei Bab-Hei. O sea que no queda duda, evidentemente, de que de todos esos, el que es menos antiguo, digamos, es Salomón, y que tuvo que ser él el que dejó esa inscripción ahí, conforme él quería que el que pasara por ahí recordara que por ahí había sido el lugar del cruce del Mar Rojo, ¿no? Que quedara como un memorial. Y me dirás, ¿por qué Salomón pone eso allí? Pues que habían pasado casi 1000 años, ¿no? Desde que el cruce del Mar Rojo. Bueno, lo que está sucediendo ahí es que esa zona se había convertido en una zona de paso de esas lugares que había de caravanas que llevaban objetos de ida y vuelta, ¿no? Las famosas rutas estas de la seda que iban a países lejanos y todo eso. Algunas rutas de esas pasaban por la zona esta de este lugar, y entonces eso quedaba como un memorial. Además, en esa época había gente incluso que vivía por esas zonas que pasaban por ahí y que tenían mucho contacto con el pueblo judío, ¿no? Entonces, por eso concluyó Ron Wyatt que era el rey Salomón. Bien, pasamos a la siguiente. Vemos entonces aquí una fotografía de Ron Wyatt con sus dos hijos cuando entraban a bucear, y lo que él encontró, que antes Zuleima nos decía que había visto algo de esto, fue estas evidencias, estos restos de las ruedas de los carros de Faraón, que nos muestran realmente que este es el lugar exacto donde sucedió el cruce del Mar Rojo, ¿no? Vemos Éxodo 15:19, dice: porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y el Eterno hizo volver a las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, ¿no? Y ahí sabemos lo que pasó, murieron, y esos carros que dice del ejército, ¿no? Con sus caballos, quedaron ahí sepultados. Han pasado 3500 años, y aquí tenemos pues la obra del coral. El coral, que es muy abundante en el Mar Rojo, es un sitio que abunda muchísimo el coral. Pues lo que ha hecho el coral es pegarse a lo largo de los años alrededor de los restos de esos carros, de las ruedas, de los vestigios que quedaron allí, y veis estas formas como este coral de aquí inmenso, que se ve claramente la forma redonda. No es normal que un coral tenga forma redonda, así como un arbolito creciendo como un champiñón. Aquí tenemos otro y vemos claramente, se ven por aquí restos de los radios de las ruedas y el coral creciendo, tapándolo todo. Aquí dos ruedas, lo vemos por aquí también. Vemos aquí, por ejemplo, esta fotografía es impresionante. Este es un pastor de Estados Unidos que sabe bucear, y él también hizo un viaje, se hizo un vídeo para él, para su iglesia, y aquí vemos aquí restos también de 3 ruedas de carros del ejército de Faraón ahí debajo del Mar Rojo, ¿no? Ah, además, bueno, aquí, mira, aquí en el siguiente podemos ver algo muy interesante, y es que las ruedas de los carros del ejército de Faraón tenían estos 6 radios. Aquí lo veis, que hay 6, aquí también hay 6. Vemos aquí en un dibujo antiguo de estos que hay, o este de aquí de 6 que tenemos,
Pero aquí hay una diferencia, ¿no? Vemos estos 3 de 6 y aquí estos 3 de la derecha son radios de solamente 2 cruzados, que son 4, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto está sacado de la zona de Egipto, de la zona de las pirámides y todo esto, y esto es el carro de Faraón. Ron Wyatt hizo esta foto, esta de aquí y esta de aquí, que vemos que se ve perfectamente el radio aquí con los 2 cruzados así, y este de aquí de la foto de la zona de las pirámides. Ron Wyatt encontró las ruedas del carro de Faraón, además de algunos de los del ejército. Lo único que él no pudo sacar porque eran ruedas de oro. Esto es oro macizo, pesaba mucho y él solamente pudo fotografiarlo. Nunca pudo llegar hasta el lugar de nuevo para intentar incluso sacarlo, solamente en la ocasión que llegó a fotografiarlo, ¿vale? Aquí tenemos algunas fotos más. La foto esta es la más nítida quizá que se conserva de las que hizo Ron Wyatt sobre la rueda del carro Faraón. Aquí vemos, por ejemplo, a un buzo con estos sistemas de detector de metales, buscando aquí evidencias también. Y además de encontrar las ruedas de los carros de Faraón, Ron Wyatt encontró restos de los caballos del ejército de Faraón. Aquí tenemos una cabeza de un caballo. Aquí tenemos una pezuña de un caballo. Esta pezuña está en el museo que tiene Ron Wyatt. Hizo un museo allí en Nashville, en Estados Unidos, donde él vivía. Esto está allí. Esto es el coxis, la cadera trasera de un caballo, y esto es la parte de las costillas de un caballo. Todo eso ha sido encontrado restos de huesos de caballo, pero también hay restos de huesos humanos del ejército de Faraón. Aquí tenemos huesos humanos fosilizados, que es decir, que han sido sustituidos por minerales, por el coral. Es un proceso que lleva cientos, miles de años que se fosilice un hueso, ¿no? O sea que estamos viendo aquí un hueso de hace 3.500 años al lado de un hueso normal de alguien que ha fallecido pues no hace tantos años. Y se ve claramente la diferencia entre un hueso normal y un hueso fosilizado. Esta foto la pudo hacer Ron Wyatt porque él trabajaba de anestesista en algunos hospitales allí en Nashville, y entonces él tenía acceso a todas estas cosas al ser anestesista, ¿no? Aquí no sé si podéis apreciarlo, se ven los restos de la caja torácica de una persona también fosilizada. Se ve por aquí los huesos de las costillas incrustado completamente en una masa de coral, ¿vale? Bien, vamos a esta foto. Es como volver al principio, al Éxodo. Uno de los viajes que hizo Ron Wyatt mientras estaba allí en el Mar Rojo fue ir hasta Egipto, y él fue hasta Saqqara. Saqqara es la pirámide más antigua que hay en Egipto. Es la única que tiene escaleras, es escalonada. No sé si la habéis visto alguna vez. Y se atribuye esa pirámide a la ingeniería de José. En aquel lugar, Ron Wyatt encontró lo que podrían ser los graneros en los cuales pues todo aquel sueño de Faraón donde tiene que proveer para los 7 años de escasez. Él encontró ese sitio, pero encontró algo muy interesante también. Él encontró unas piezas de madera allí en la pirámide, y se dio cuenta que había una estructura que usaban los egipcios para levantar las piedras y construir las pirámides. Porque algo que siempre se han preguntado los arqueólogos, y sobre todo los de Egipto, es cómo la tecnología de hace 3.500, 4.000 años podían hacer pirámides de esa altura y con esa precisión, ¿no? Y Ron Wyatt encontró, él hizo esta copia, él la hizo bien hecha, y luego hizo una grande, está aquí detrás, hizo una grande en su casa en Estados Unidos y demostró cómo se podía levantar. Él levantó su furgoneta en casa con este artilugio de madera, y aquí es una foto muy antigua, evidentemente. Estamos hablando de una fotografía de hace 40 años, por eso tiene tan mala calidad algunas fotografías, las más antiguas, ¿vale? Aquí tenemos a un grupo de arqueólogos egipcios y a Ron Wyatt con sus hijos demostrándoles in situ allí en la pirámide
cómo se levantaban las piedras y se le llevaban de escalón en escalón hasta arriba, hasta llegar arriba del todo, ¿vale? O sea que otra de las cosas que hizo Ron Wyatt fue demostrar cómo se construyeron las pirámides de Egipto con este mecanismo de construcción que él encontró allí mismo en las pirámides, ¿vale? Es algo interesante. Lo que pasa que esto queda ahí en la historia y los arqueólogos profesionales, como esto lo descubrió un aficionado, no le dan validez y no lo quieren reconocer. Ese ha sido el gran problema de Ron Wyatt, ¿no? Fue su gran problema, que él era aficionado, no tenía carrera de arqueólogo, pero él encontró cosas que ningún arqueólogo en la historia ha podido encontrar, ¿no? Y es porque al Señor le plació usar a una persona, además una persona guardadora de Shabbat, porque él era adventista. Entonces él guardaba el sábado, guardaba el día de reposo, guardaba los 10 mandamientos, ¿no? Y el Señor le plació coger una persona así para descubrir lo que es el monte Sinaí, aparte de otros descubrimientos. En ese sentido, yo creo que no hay casualidades, ¿no? Como se suele decir, no hay casualidades en Dios, ¿no? Y bien, vamos al momento ya en el cual, pues, Ron Wyatt estando allí haciendo esas investigaciones en el Mar Rojo, él había hecho una serie de instancias al gobierno de Arabia Saudita, a los arqueólogos de allí, para pedirle que le dejaran entrar a Arabia Saudita para poder él ir in situ hasta el lugar que él creía que estaba el monte Sinaí, ¿no? Porque él ya tenía la intuición de dónde estaba el monte Sinaí por lo que él había estado estudiando, pero había pasado meses, había pasado ya bastante tiempo y él se daba cuenta de que era imposible entrar con un permiso a Arabia Saudita porque Arabia Saudita siempre ha sido un país 100% herméticamente cerrado hasta justamente el 2019, justo antes de la pandemia en que Arabia Saudita se ha empezado a abrir al mundo. ¿Pero por qué? Porque tiene ahí a un príncipe heredero, Bin Salman, que es el que está detrás de todo un proyecto de modernizar a la Arabia Saudita y él quiere convertir a Arabia Saudita en una punta de lanza de todo el mundo en cuanto al tema de la economía y todo. Por eso lo hacen por interés, ¿no? Pero en aquel momento, hace 40 años, era imposible entrar y lo que hace Ron Wyatt es que se juega literalmente la vida. Él dice, yo sé dónde está el monte Sinaí, yo voy a entrar y él entra ilegalmente con sus 2 hijos y claro, allí hay una vigilancia muy estricta en Arabia, no entra cualquiera, pero además es que el problema es que una persona que sabía que él iba a entrar dio el chivatazo y por causa de eso pues la policía lo estaba esperando y lo detuvieron a tal punto que él tuvo que estar 78 días encarcelado. Fue acusado de ser espía de Israel. Cuando llegó al monte Sinaí, él había hecho fotografías, vídeos, le incautaron todo el material. Por eso nunca hemos podido tener una imagen sola de lo que Ron Wyatt fotografió allí del monte Sinaí de hace 40 años, porque Arabia Saudita, la policía le requisó todo por completo y no pudo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia de Ron Wyatt. Él llega al monte Sinaí, entra en 2 ocasiones, verifica que aquel es el monte Sinaí y aquello se queda a medias, porque sí que ya sabíamos dónde estaba, pero el Eterno, el Señor, quería dar mucha más información para su pueblo, para este mundo. Quería que las piedras siguieran aclamando, siguieran proclamando toda esa historia tan tremenda del Éxodo y del monte Sinaí en Arabia, ¿no? Y el Señor llama a este matrimonio unos años después, aproximadamente habían pasado como 18 años, y ellos son Jim y Penny Caldwell. Son un matrimonio que vivía en Arabia Saudita. Fijaros cómo Dios hace las cosas. Ellos eran creyentes evangélicos, pero ellos eran un poquito de estos creyentes un poco despistados, ¿sabes? De aquellos de ir el domingo a la iglesia y poco más, ¿no? Entonces ellos, por causa del trabajo de él trabajaba en los pozos petrolíferos de Arabia Saudita, en la parte cercana donde está Qatar y donde están los Emiratos Árabes y todo eso. Allí están las principales compañías petrolíferas que trabajan de Estados Unidos juntamente con Arabia, pues él trabajaba allí y él una noche tiene un sueño y en ese sueño pues él se da cuenta de que Dios lo estaba llamando a investigar porque tiene un sueño con el Arca de la Alianza, con el monte Sinaí. Y claro, ¿él qué hace? Pues él busca y ve que lo que ponen las Biblias, ¿no? Que el monte Sinaí estaba en Egipto
y él se va todo ilusionado con su mujer en un periodo de vacaciones que tenía, se va allí a la península de Sinaí, al monte aquel con el monasterio de Santa Catalina, y él cuando llegan allí los dos se quedan desilusionados porque dice, esto no puede ser porque aquí no hay ninguna evidencia de que aquí haya sucedido la historia, ¿no? Entonces ellos empiezan a frustrarse y piensan, bueno, quizá pues no fue Dios el que estaba detrás de todo esto y nos volvemos a casa y ya está. Pero resulta que en el momento en que ellos iban a salir, pasan por una librería y en la librería encuentran un libro antiguo y en el libro antiguo hablaba de lo que era Madián, la que está en Arabia Saudita, de Moisés, y ellos se les ilumina un poquito la idea y dicen, uy, aquí está pasando algo, ¿no? Entonces, bueno, ellos vuelven para casa y en otro viaje ellos ya tenían la idea de dónde tenían que ir y se van hacia la zona. Ya habían descubierto que Ron Wyatt había descubierto Monte Sinaí, se habían informado, sabían a dónde iban. Hay algo impresionante que sucede en medio de ese viaje. No he puesto el dibujo, pero tengo el vídeo, en otro momento lo pondremos. Cuando ellos están camino del monte Sinaí por el medio de Arabia, justo en el medio de la península de Arabia, que es una zona desértica, donde no llueve prácticamente nunca, hay una nevada. Les coge una nevada que dicen que solo nieva una vez en ese lugar cada 100 años. Le coge a ellos y cuando ellos empiezan a nevar y ven que sus vestidos se llenan de nieve, se quedan impresionados porque los copos de nieve tienen la forma de la estrella de Israel y eso le llama mucho la atención. No sé si habéis visto recientemente, durante la pandemia, esto ya ha sucedido en varias ocasiones en Canadá, en Rumanía, en otros sitios, que nieva y la nieve tiene la forma, los copos de la estrella de Israel. Es una señal que el Señor está dando al mundo para llamar la atención sobre Israel. Y algunos pensarán, bueno, es que sabemos que la estrella de Israel, que si esto viene del diablo, de la estrella de Renfán, no sé cuánto. Bueno, yo ahí no voy a entrar en discusiones, solamente te digo lo que sucedió. Sucedió esa nevada, tenía esa forma a los copos y era una forma de que el Señor estaba llamando la atención a ellos para, como de alguna manera, una señal que iban en esa dirección a descubrir algo importante, ¿no? Entonces, en el año 2003, ellos van a tener un encuentro impresionante allí. Bueno, no solo van a ir al monte Sinaí, sino por equivocación toman una ruta equivocada y llegan hasta el monte Oreb. Y ellos son los que descubren la peña famosa de Oreb, ¿vale? Otros investigadores famosos son el doctor Leonard Moller. Él también investigó y él descubrió cosas impresionantes allí en Arabia Saudita. Eso ya forma parte del final de la historia. No la descubriremos ahora, lo dejaremos para el final. Él también buceó mucho allí en la zona de Nuweiba. Este doctor, fijaros cómo hace Dios las cosas, el doctor Sun Ha Kim, el doctor Kim, él es coreano, él es de Corea del Sur, un especialista en acupuntura, y él trabajó para el gobernador de la Meca desde el año 2001 al 2006, 5 años. El gobernador de la Meca estaba gravemente enfermo y le dijeron que en Corea había un médico acupuntor que conseguía sanar a la gente de la enfermedad que él tenía. Entonces lo llamó, lo mandó a llamar, él vino, este doctor, él es creyente también, y cuando él llega allí, él conoce ya la historia de Ron Wyatt y todo, él logra curar a este gobernador de la Meca y el hombre queda tan impresionado que le dice, bueno, lo que tú necesites mientras estés aquí, tienes carta libre para viajar por todo el país, lo cual con ningún extranjero sucedía, fue algo sobrenatural que sucedió con el doctor Kim. Y él le dice, pues claro que sí, mira, permíteme, dame una carta como un pasaporte para que yo pueda viajar, porque quiero viajar a la zona de Madián, se lo concedieron, él fue hasta la zona del Sinaí y él descubrió, de entre las muchas cosas que descubrió, algo impresionante, es esta foto, que es la roca de la menorá que le llaman, donde hay unas inscripciones en paleo hebreo, no sé, no lo veréis muy bien, pero si yo lo abro aquí, quizá lo veis mejor ahora. Aquí veis una menorá. Estos son petroglifos. Esto es algo que luego veremos que hacía el pueblo de Israel, que era, como no tenían lápices, no, con piedras, marcaban y hacían dibujos en rocas que habían, y por el tipo de roca que hay en la zona de Arabia, es fácil rascar las rocas y dejar ahí dibujos hechos. Todo esto que hay aquí
es paleohebreo. Aquí hay una serie de mensajes que dejó el pueblo de Israel escrito y esta se considera que es la primera menorá de la historia que se ha conservado, que tiene casi 3.500 años porque esto lo hizo el pueblo de Israel en una roca durante el éxodo, ya habiendo salido del monte Sinaí, después del año que estuvieron allí en el monte Sinaí. No os digo dónde está esto porque esto es lo impresionante de la historia, luego lo veremos, ¿vale? En otra ocasión. Vamos a otro, Tim Mahoney, un cineasta que trabaja con todo esto, Joel Richardson, un escritor que defiende toda la situación. Este hombre también tiene un papel muy especial, el doctor Miles Jones, que está con el doctor Kim aquí. Él fue el que descubrió realmente el origen del lenguaje del paleohebreo allí en la zona del monte Sinaí. Ahí es donde empieza realmente, él pudo verificar que lo que es el paleohebreo empieza en la zona del monte Sinaí, los vestigios que hay allí, ¿no? Y este señor es Andrew Jones, él es el que ha difundido más vídeos, más imágenes al mundo de todo lo que es el monte Sinaí, porque él en 2016 creo que empezó su primer viaje. Él es un aficionado a la tecnología. Aquí lo veis con un dron de los antiguos, los primeros que había, manejándolo. Y él grabó ya vídeos en 2016-17, imágenes muchas ya de calidad, de muy buena calidad. Con este veremos algún vídeo de él, son espectaculares los vídeos en dron del monte Sinaí. ¿Vale? Así que vamos a ver aquí una vez más todo lo que es la ruta del pueblo de Israel. Esto es Gosén, ¿vale? Sucot, todo el pase por la península del Sinaí, Nuweiba y todo lo que vendría después, que ahora vamos allá a lo que es la otra parte. Aquí tenemos el cruce y esta es la parte que vamos a ver ahora de las etapas diferentes por las que pasa el pueblo de Israel hasta llegar al monte Sinaí, ¿sí? He puesto en esto de una publicación que hice una vez en Instagram y en Facebook, lo tengo aquí, donde yo puse que ya es hora que vayan cambiando los mapas de las Biblias para poder enseñar a los creyentes la verdadera historia del Éxodo, ¿no? Del cruce del Mar Rojo, porque si yo cojo un mapa de una Biblia me sale esto, y si cojo, por ejemplo, esto, aquí se ve claramente el mapa que hay en cualquiera de las tapas de adelante o atrás de tu Biblia, verás que siempre se dice que el Éxodo fue a lo largo de toda la península del Sinaí, por aquí dieron 40 años vueltas hasta que llegan y entran por la parte esta hasta llegar allí al río Jordán, ¿no? Pero esa no es la historia real. Veremos realmente cómo sucedió el Éxodo. Bien, vamos a ver aquí una imagen tomada de Google, donde vemos el lugar del cruce. Esto sería Arabia, esto de aquí sería Egipto, y al fondo, ahí ya se ve el monte Sinaí, ¿sí? Bien, y aquí ya llegamos a la primera parada, cuando cruzan el Mar Rojo y empiezan ya a ir camino hacia el Sinaí. La primera parada, ¿sabéis cuál es, no? Las aguas amargas de Mara o Mará, ¿vale? Dice en Éxodo 15, 22, 23 que Moisés hizo que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Así que desde que cruzan el Mar Rojo hasta llegar ahí, 3 días sin agua, llegan a Mara y no pudieron beber de las aguas de allí de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara o amargura a esas aguas. Hasta ahí llegaron los Caldwell, aquí los tenemos, Jimmy Penny, este matrimonio que os digo que ellos realmente son los que pasaron al mundo las primeras imágenes, los primeros vídeos. Como era muy antiguo, todo era con una calidad bastante mala, no era lo que había en aquella época, pero fueron los primeros. Una cosa que encontraron muy curioso ellos cuando llegaron hasta aquí, dice que ellos probaron esta agua y 3.500 años después esa agua sigue siendo amarga. Por algún motivo, porque debe de pasar por algún lugar natural, por lugares subterráneos, por alguna hierba, por algo hay por ahí, que el agua sigue siendo amarga. Curioso, ¿verdad? Pero por eso se llama Mara o Mara, amargura. ¿Eh? Vale, desde ahí la siguiente etapa, ¿cuál es? Dice en Números 33:9 que salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras y acamparon allí.
Aquí vemos el oasis de Elim. Aquí lo tenéis, con sus palmeritas y todo. Esto es una foto actual. Aquí vemos otra. Vamos a ver 3 o 4 imágenes. Éxodo 15, 27. Antes hemos visto números, pero se repite la mismo en Éxodo 15, 27. Llegaron a Elim, había 12 fuentes de agua y 70 palmeras que eran datileras, además. ¿Cuáles son las datileras? Las que dan fruto. Y acamparon allí junto a las aguas. Aquí podéis ver esto. Y aquí un señor es Ryan Mauro, otro de los conocidos que difunden el monte Sinaí. Aquí veis este pozo, que lo que es el agujero que hay alrededor es el pozo original. Después de 3.500 años, siguen existiendo en ese lugar 12 pozos. Curiosamente, no hay 11, ni 10, ni 13, hay 12. Para verificar la historia. Lo único que el gobierno de Arabia ha construido con cemento, ha hecho toda esta base para que se siga teniendo la posibilidad de acceder al agua y no haya peligros de derrumbe o que se tapen, ¿vale? Para facilitar el conseguir el agua. La ubicación de Elim ha sido identificada a unos 42 kilómetros más abajo de donde sucedió el lugar del cruce del Mar Rojo, ¿vale? Tenemos esta otra imagen con las palmeras y, como digo, ahí siguen habiendo 12 pozos, 12 fuentes de agua y palmeras, quizá no haya 70, no sabemos cuántas, pero siguen siendo palmeras datileras, ¿vale? Aquí otra foto y podemos volver a ver otro de los pozos que están ahí construidos con ese cemento, ¿vale? Aquí tenemos otra imagen y podemos ver que después de 3.500 años el oasis de Elim sigue vivo, sigue siendo un lugar donde hay agua, donde hay palmeras, donde hay vida. O sea que el testimonio, 3.500 años después, igual que las aguas de Mará, sigue vivo ahí, ¿vale? Siguiente punto al cual llega el pueblo de Israel. Estamos haciendo la ruta ahora desde el Mar Rojo hasta el monte Sinaí, ¿vale? El pueblo de Israel llega al desierto de Sin. Dice en Números 33:11 que salieron del Mar Rojo, acamparon en el desierto de Sin. El desierto de Sin tiene algo muy especial. En el desierto de Sin suceden 3 cosas. Éxodo 16, versículos 6 al 8, nos dice que Moisés y Aarón dijeron a los israelitas: por la tarde sabrán ustedes que el Señor fue quien los sacó de Egipto, y por la mañana verán la gloria del Señor, pues ha oído que ustedes murmuraron contra él. Y Moisés añadió: por la tarde el Señor les va a dar, ¿qué les va a dar? Lo primero, carne, codornices, ¿no? Para comer. Y por la mañana, al día siguiente, les va a dar algo que no han tenido hasta ahora. Les va a dar pan en abundancia, maná. Y dice que el pueblo, cuando vio que salieron esa mañana y vieron todo el suelo lleno de maná, ellos dijeron en hebreo: manú, ¿qué es eso? ¿O eso qué es? ¿No? Y de ahí se quedó la palabra maná, ¿no? Entonces, un poquito más adelante, en el versículo 26 dice: 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, que es día de reposo, no habrá nada de maná. Así que ahí vemos que también lo que ya está dando el Señor antes de entrar al Sinaí es que les está ordenando guardar el Shabbat. ¿Y cómo lo hace? La primera instrucción que le hace es que le va a dar el maná, y ya les está diciendo que el maná el día sexto, el viernes, tienen que recoger porción doble para que el día séptimo, el Shabbat, el sábado, no recogieran por la mañana maná. Y sabemos que algunos desobedecieron y sabemos toda esa historia que pasó ahí, ¿no? Pero queda clara la historia. Así que con este dibujo tenemos aquí Egipto, dominio de Egipto, la península de Sinaí, y donde acaba la raya azul, aquí ya no es Egipto, esto es Arabia. Y aquí arriba estaría Canaán, lo que luego sería Israel. Y aquí en rojo, Madián. Toda esta zona de aquí abajo sería Madián. En Madián está los restos que han encontrado también de lo que son las cuevas de Jetro, porque Jetro, recordemos que él tenía su función como de sacerdote,
de Madián, ¿vale? Era un hombre importante, entonces están ahí los vestigios también, incluso, que ahora veremos alguna foto. Pero lo curioso, si vemos este mapa de aquí abajo, lo pongo un poquito más grande, esto que es Madián actualmente es el proyecto NEOM. ¿Quién ha oído hablar del proyecto NEOM? ¿Nadie? Vale. El proyecto NEOM es muy interesante. Es toda esta zona de abajo, que os he puesto que es lo que coincidiría casi con la zona de Madián, ¿vale? Y esta raya blanca que veis aquí, esto de aquí, es un proyecto de este hombre. Se llama La Línea, The Line. Este hombre es Bin Salman, es el príncipe heredero de Arabia Saudita. Es el responsable, por ejemplo, de que Cristiano esté jugando al fútbol en Arabia Saudita, por si no lo sabías. Y todos los futbolistas. Él es el encargado de que todo lo que hay fuera están comprando equipos de fútbol, están comprando la mejor tecnología del mundo, están haciendo cosas porque quieren, incluso han conseguido que un mundial el próximo sea allí en Arabia Saudita de fútbol, están queriendo ser el centro de atención del mundo, quieren que sea como la nueva Europa unida, que ellos sean los que ellos manden realmente, porque para ellos era como que el proyecto que había de la Comunidad Europea, como que querían dominar el mundo, pero ellos realmente quieren que Arabia sea quien domine el mundo. Sabemos de ese proyecto de que el mundo árabe, el mundo musulmán quiere invadir, lo está haciendo de una forma silenciosa el mundo, ¿no? Sabemos un poquito de esto. Entonces, esta raya blanca es un proyecto que ya está en marcha, es una ciudad que va a tener 172 kilómetros de largo y va a ser la ciudad futurista más avanzada del mundo. Ya se está construyendo y está pasando por cerca del monte Sinaí. El monte Sinaí está por aquí arriba y esta línea está aquí abajo. Bueno, es impresionante. Si lo veis en alguna ocasión un vídeo, vais a ver lo impresionante que es todo esto, ¿no? Aquí vamos a ver una imagen, no sé si la sabréis ver. Esto es la estación espacial, ¿vale? Que emite fotografías continuamente de día y de noche. Y aquí hay una fotografía de noche. Todos estos puntitos blancos es la luz típica que se ve de noche, donde hay mucho en las ciudades, pues se ve más luz. Aquí se ve la zona del delta del Nilo, como está muy ocupada de población, se ve muy iluminada. Todo lo que está, que esto de aquí es el río Nilo, alrededor del Nilo también hay, porque la gente vive cerca del río Nilo. Esto de aquí sería, aquí lo vemos, la zona de la península del Sinaí, y aquí, hacia esta parte de aquí, todo esto ya es Arabia Saudita, ¿vale? Aquí está Nuweiba, el Sinaí, la zona de Madián, el Mar Rojo, y esto es Tabuk. Este punto blanco que veis aquí es Tabuk. Tabuk es la ciudad más grande que hay al lado del monte Sinaí y es donde cualquier persona que quiera ir a visitar el monte Sinaí, pues en avión tiene que llegar hasta ahí para poder llegar al monte Sinaí. Si en algún momento alguien va a hacer ese viaje, alguien tendrá que ir a Tabuk primero, ¿vale? Bien, aquí vemos una imagen del hogar de Jetro, el sacerdote de Madián. Estas eran las viviendas que él tenía, la costumbre que había en aquella época, que era excavar por toda esa zona, porque esa zona es nabatea, estaban los nabateos. Si recordáis también Petra, ¿quién ha visto alguna vez? Supongo que todo el mundo Petra, ¿sí? Todo excavado al natural en la piedra, era una costumbre cultural que les gustaba mucho hacer eso. Entonces aquí están los restos de lo que era el hogar. Aquí vivió Jetro y seguramente también vivió Moisés una temporada porque se casó con la hija de Jetro, evidentemente, con Séfora, ¿no? Aquí tenemos otra vista más lejana. Aquí se ven algunas también de las casas. Y aquí, pues bueno, pues toda esta historia de Moisés, que siendo pastor, pues él dice que siendo pastor o apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, Moisés, ¿qué hizo? Se llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Sabemos que los pastores en esa zona, que es bastante desértica, buscaban los pastos. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que a lo mejor irse 2 o 3 semanas fuera de casa para llevar a las ovejas a poder alimentarlas, ¿no? Buscar los sitios. En esta ocasión se va un poquito lejos, porque si tú ves este versículo y dices que él se va a través del desierto y llega hasta Horeb, pues dices, pues no sé, a lo mejor se fue 1 kilómetro o 2 lejos de su casa o 3. Mira, en esta imagen lo vas a ver mejor, lo vas a apreciar. Este lugar de aquí son las cuevas, bueno, queda un poquito más para abajo, pero donde está el nombre sería por aquí, ¿vale? Y aquí al fondo
este piquito que se ve por aquí sería el monte Sinaí, ¿sí? Si yo cojo la siguiente imagen, aquí se ve el Sinaí y el monte Horeb, porque aquí ya os voy a explicar una cosa. Bueno, primero voy a explicar esto. Aquí tenemos también, no solamente que hemos visto el hogar de Jetro, pero también estaban las tumbas. Han encontrado esta en Albada, se llama así la ciudad actualmente, para que veáis. Estos son los restos de las tumbas nabateas que se cree que aquí es donde fue enterrado Jetro y su familia, ¿vale? Luego, si vamos a esta fotografía que os enseñaba, os estoy poniendo aquí algo que os voy a romper un poquito el esquema quizá, porque cuando tú lees en las escrituras, ves que Moisés, cuando el Señor lo está llamando en diferentes ocasiones y él tiene que subir a la presencia del Señor y tal, pues a veces habla del monte Sinaí y a veces habla del monte Horeb. ¿Os habéis dado cuenta que hay dos nombres diferentes? Bien, el tema está en que realmente son dos montañas diferentes. Esto en la actualidad sigue siendo así y todo el mundo que vive en esa zona sabe que son dos montañas con dos nombres diferentes, pero hay un secreto, ¿vale? Hay un secreto y es que en geología una montaña es todo aquello que está por arriba, pero también por debajo de la Tierra lo que no vemos, un poquito como los glaciares, ¿sí? Entonces resulta que estas dos montañas, el Sinaí y el Horeb, están separados por 7 kilómetros de distancia la una de la otra. Pero en geología, esto es solamente una sola montaña que tiene dos, bueno, tiene más de dos en realidad y veremos que tiene, por ejemplo, Sinaí son tres. Aquí vemos el grande, pero tiene dos al lado y el Horeb, ¿vale? Pero en sí todo esto geológicamente es considerado una sola montaña, no dos montañas. Aunque los nombres son diferentes, es una. Otra cosa interesante es esto que encontraron aquí en las inscripciones, en la zona de las tumbas, creo si no recuerdo mal, es este nombre, el nombre de Moisés escrito en árabe, Musa. ¿Sabíais que Moisés en árabe es Musa? Pues aquí tenéis el nombre de Moisés escrito allí para verificar una vez más que ese es el lugar donde estuvo Moisés. De hecho, en esa zona donde viven muchos beduinos, y ahora veremos una imagen de una carpa beduina, los beduinos conocen perfectamente la historia y ellos, a todos los que han ido allí a investigar, siempre les hablan la historia de Moisés que estuvo allí, de Jetro, todas estas historias, ¿no? Otra de las evidencias, aquí se dice históricamente que este fue el pozo donde Moisés salvó a las hijas de Jetro de toda aquella historia que hubo, ¿verdad? Cuando tiene el que y ahí conoce a Séfora y acaban casándose y tal. Son unos pozos antiguos donde vemos que dentro hay escaleras que servía para cuando los niveles de agua subían o bajaban, tenían que bajar a coger agua y salir de aquí. ¿Sí? Vale, esto es Madián, ¿vale? 4 fotos que os he puesto un poquito de Madián y ahora ya llegamos a una zona que es de las más importantes, que es la Peña de Horeb. Y aquí os muestro la primera imagen que fue de 1992. La primera foto oficial de la Peña de Horeb la hicieron Jim y Penny Caldwell. Como os decía antes, ellos se equivocaron de ruta, iban a ir por un lado, se equivocaron porque no conocían aún el camino y llegaron aquí y cuando llegaron aquí quedaron asombrados y se dieron cuenta que estaban descubriendo lo que es la Peña de Horeb, ¿no? Evidentemente hay evidencias ahí de que es esa y no fue algo por capricho de decir, pues esto es aquí, pasó y ya está, sino que hay ciertas evidencias que cuando se estudiaron se dieron cuenta que era realmente el lugar, ¿no? Esto es una foto del 1992, una foto más actual. Vemos la vista lateral y ahora os voy a mostrar la vista de frente, que es la famosa, que es esta. Es la Peña de Horeb, que es esta de aquí, y aquí al fondo tenéis todo lo que es el monte Horeb, ¿vale? Eso que os decía antes, que no es el monte Sinaí. Pero de fondo, por eso esto se llama como la Peña de Horeb, no se llama la Peña de Sinaí, se llama la Peña de Horeb porque detrás justo tiene el monte Horeb. Y es un lugar
ciertamente impresionante. Cuando lo veáis en vídeo vais a ver lo impresionante que es. Aquí veis un dibujo de uno de los señores, el señor Elway, un americano que viaja bastante allí, es pintor y ha dibujado este cuadro muy bonito. Y vemos aquí el día, el 2 de abril de 1992, fue cuando llegaron hasta este lugar Jimmy Penny Caldwell por primera vez y hicieron las primeras fotos para mostrarlas al mundo, en 1992. Mirad este árbol, ¿os suena esto? Árboles de acacia en el monte Sinaí. No hay mucha vegetación en ese lugar porque es una zona semidesértica y a trozos completamente desértica. Entonces, uno de los árboles, por no decir el árbol que más abunda en este lugar, es la acacia. ¿Recordáis cuál era el material que se le ordena a Moisés que tiene que fabricar los elementos del lugar santo, santísimo? Todo recubierto de oro era la acacia, la madera de acacia. Así que el Señor provee la acacia en el lugar para que evidentemente puedan luego Bezaleel hacer el arca y todo lo que tienen que hacer allí, ¿no? Muy bien. Otra imagen ya más de cerca de lo que es la peña de Oreb, que está conformada, y tampoco es casualidad, por 3 rocas formando una sola roca, una peña al completo. ¿Por qué una? Porque si veis la base es una. Entonces todo esto es uno, pero a la vez está dividido por 2 y veis una a un lado y la otra al otro lado. ¿De qué os suena esto? ¿Os suena Ejad? La palabra Ejad, por ejemplo. Bien, esta zona que hay aquí partida es la zona por la cual brotó el agua cuando Moisés vino y golpeó. Vamos a verlo aquí en una simulación, en un dibujo, para que os hagáis una idea. Aquí tenéis el hombre en pequeñito y la peña de Oreb brotando agua. Éxodo 17, 1 al 2 dice, bueno, aquí os pongo este dato, aproximadamente mide 21 metros de altura la peña de Oreb, que no es casi nada, es como 4 o 5 pisos de altura en un edificio, ¿eh? Es súper grande. Éxodo 17, 1 al 2 dice, toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin conforme al mandamiento del Señor y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Y entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. O sea que ahí otra vez la gente tenía sed, no había agua, estaba en la zona desértica, la gente se pone nerviosa cuando hace calor y no hay agua, ¿verdad? Cuando ves que tus hijos tienen sed, las familias todos tienen sed, y le protestaron a Moisés. Entonces el Señor le habla a Moisés en Éxodo 17, versículo 6, y le dice, aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Oreb. ¿Dónde estaba el Señor? Sobre la peña. Estaba allí, estaría manifestando su gloria. Y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Eso realmente es algo sobrenatural, porque se ha comprobado que esta grieta que hay en el medio de la peña, esta grieta, aquí abajo no hay ningún agujero que conecte con un pozo o aguas subterráneas o algo por el estilo. O sea, que el milagro fue que de aquí brotaba agua de la nada. O sea, ese fue el milagro más gordo de todo eso, ¿no? Además, bueno, aquí tengo un dibujo que se ha recreado, Moisés y cómo tuvo que ser, cómo iba bajando el agua. Salmo 105:41 dice, abrió la roca, fíjate el detalle, abrió la roca era una, pero abrió esa grieta del medio y brotaron aguas, corrieron como un río en tierra seca. Siendo zona desértica, apareció agua, agua abundante. Mi garganta está fallando ya mucho. Aquí tenemos otra evidencia, y es que esta que es la zona por donde brotaba el agua, la base de la grieta del medio, ¿vale? Está completamente desgastada de tantos litros y litros y litros de agua que llegaron a salir. El agua desgastó toda la zona por donde bajaba. Las piedras están completamente desgastadas, ¿vale? Curiosamente, además, la evidencia que hay en la parte de abajo, aquí lo tenemos, esta es la bajada, por aquí bajaría el agua, el pueblo estaría por este lugar y aquí lo que se formó, que se ha visto en otra foto que no sé si la tengo,
No, no la tengo. En otra foto que se ve desde arriba, se ve claramente una zona que es como redonda, que se habría formado como un estanque natural de agua donde el pueblo podía venir a tomar, a coger el agua y beber del agua. ¿Vale? Así que tenemos en 1 Corintios 10:4 que nos dice que todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Yeshua, el Mesías, Cristo, en la versión Reina Valera, ¿no? Así que vemos cómo está conectando aquí este principio de la enseñanza que nos quiere dar el Señor, la forma tan particular que tiene esta peña de Oreb, con esa división por la mitad, formando dos partes claras que nos hablan acerca de ese Had, ¿no? Incluso si quieres una tercera roca más pequeñita que nos podía estar simbolizando el Ruach, en un sentido. Estos son Jim y Penny Caldwell, están ahí en Madián en lo de Jetro en esta foto, pero ellos son los que descubrieron esto, ¿vale? Muy bien, esta foto, volvemos a ella, desde la peña de Oreb podemos ver aquí el monte Sinaí al fondo, toda la montaña, y aquí a 7 kilómetros el monte Oreb, ¿vale? Esa sería la visión que hay desde la zona. Y ahora aquí aquí veis una carpa de beduinos y aquí tenéis la peña de Oreb al fondo, ¿lo veis? Ahí la tenéis. Y aquí tenéis esta carpa de beduinos porque esa zona viven bastantes beduinos en esa zona. Gente que suelen vivir, pero no viven, por eso están con carpas, porque pueden pasar temporadas aquí o cambiar según donde haya agua, donde haya pastos porque normalmente son pastores de cabras normalmente. Entonces se mueven y por eso son esta gente los beduinos. Muy bien. Vamos a otro punto muy interesante. Refidim. Refidim, ¿vale? Y Refidim es muy especial, ¿vale? Cada día. Entonces, Refidim está justamente, es lo que hay al lado y alrededor de la peña de Oreb. Aquí, aunque no se vea en la foto, os lo marco aquí, representa que aquí donde está esta fotito que marco aquí estaría la peña de Oreb. Y todo esto de alrededor, todo esto de aquí, es la zona donde acamparía el pueblo de Israel mientras estuvieron, porque ellos estuvieron ahí un tiempo acampados en esta zona. Y aquí hay este pequeño montículo que tiene un papel muy, muy especial. Éxodo 17:8 dice que cuando el pueblo estaba ahí acampado, bueno, cuando ya estaban levantándose para irse, que se iban para el Sinaí, dice que les salió por las espaldas, ¿quién? Amalek, ¿recordáis? Por donde estaban los últimos que estaban desfilando de Israel, al final siempre se quedaban los ancianos, los enfermos, los niños, los que más de esto. Y dice que salió Amalek y peleó contra Israel en Refidim. O sea que esta es la zona de la batalla de Refidim, en lo que es las planicies, todas estas de aquí, yendo hacia el Sinaí. Aquí vemos una imagen ahora desde arriba, aquí lo veréis mejor, ¿vale? Esto es la peña de Oreb, esta zona. Este es el montículo que os he dicho en la foto anterior, y toda esta zona de alrededor es por donde el pueblo estuvo aquí unos días acampado, estuvieron bebiendo agua y el pueblo ya estaba recogiendo para irse, y de repente les aparece Amalek, los amalecitas. Y aquí es el lugar de la historia. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que Moisés tiene que subir a un lugar alto a interceder, ¿sí? Con Aarón y Ur, ¿recordáis la historia? Está intercediendo. Entonces, este montículo que os he dicho, aquí es donde muy probablemente, aquí este dibujito que está en pequeño, aquí es donde Moisés, Aarón y Ur estaban ahí arriba, mientras Josué y el pueblo de Israel estaba peleando contra los amalecitas aquí abajo. Y recordáis la historia, ¿no? Cuando Moisés se cansaba, bajaba los brazos y el pueblo era derrotado, pero empiezan a ayudarle sus dos compañeros de batalla, y ahí levanta las manos y al final ganan la batalla, ¿verdad? Éxodo 17:8-16 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, ¿veis? Ese collado, el único que hay allí, tiene que ser este por fuerza, y la vara de Dios en mi mano. O sea que este es el lugar desde el cual Moisés estuvo dirigiendo la batalla y Josué abajo. Pero además, fijaros en esto, han encontrado estas piedras que son piedras de onda, piedras redondeadas que usaban como las que usaba
el rey David cuando era pastor y con la que mató al gigante Goliat. Han encontrado bastantes piedras de estas redondeadas en esa zona, quiere decir que el pueblo había estado preparándose eventualmente por si venía y vino el enemigo y tuvieron que usar esas piedras, ¿vale? Ahora hay un detalle que puede ser tonto, pero es interesante, es esta roca en forma de silla o de trono que hay ahí en esa zona del collado, y que algunos dicen que pudo ser el lugar donde se sentó Moisés con la vara ahí levantando sus manos mientras estaban en la batalla. Es algo que es anecdótico, no lo podemos asegurar, pero bueno, como tiene forma de silla, pues queda ahí un poquito en la historia eso, ¿no? Ahora, esto sí que es importante y es interesante, es que cuando acaba la batalla, ¿qué hace Moisés? Moisés, Éxodo 17:15, dice que edifica un altar y lo llama, siempre lo conocíamos como Jehová Nisi, ¿no? Adonai o Yahweh Nisi. Adonai es mi bandera, es mi estandarte, porque él es el que pelea por el pueblo, ¿no? Y aquí vemos la peña de Oreb. Esta foto es de los Caldwell del año 92, por eso es tan mala de calidad. Y aquí tenemos el altar del Señor, Yahweh Nisi, Adonai Nisi, que está abajo. Aquí tenemos una foto más moderna, el mismo sitio lo veis, aquí veis la peña de Oreb, ¿sí? Y aquí lo veremos un poquito más de lejos, ¿vale? Aquí veis la peña de Oreb, aquí veis la zona del altar y algunas construcciones más que se hicieron por aquí, pero es interesante un detalle, y es que cuando el agua bajaba, cuando hubo agua en la peña de Oreb, bajaba por aquí y toda esta era la zona que se formaba aquí como una piscina natural, un embalse natural donde la gente cogería el agua. Si Moisés, cuando acaba la batalla de Refidim con los amalecitas, construye aquí este altar, eso nos quiere decir que cuando el pueblo de Israel se puso en partida para irse de este lugar, inmediatamente el milagro del agua saliendo de la peña acabó. Y como acabó, todo esto quedó seco y entonces después de la batalla aún Moisés pudo levantar este altar aquí. ¿Vale? Simplemente un detalle. Bien, dentro de lo que es Refidim, hay algo que encontraron en este lugar y en la zona del monte Sinaí y se ha hecho muy famoso, que son lo que se llaman los petroglifos. Petroglifos son inscripciones protohebreas o paleohebreas que el pueblo de Israel fue haciendo en las piedras de los lugares por donde ellos pasaban. El primer lugar donde hay inscripciones desde toda esta ruta que hemos estado viendo desde el Mar Rojo es aquí en Refidim. En Mará, en Elim, no se han encontrado este tipo de inscripciones. Aquí sí, porque para empezar aquí ya hay mucha piedra de este tipo. Y es una piedra que con otra piedra es fácil de rascar y veis que la parte de arriba es más oscura, pero por dentro es más clarita, entonces es fácil hacer estos dibujos que eran, recordáis que el paleo hebreo al principio no eran letras, eran más bien dibujos, formas como de dibujos, y por ejemplo aquí han encontrado que en paleo hebreo estaba aquí una inscripción que significaba Refidim, que es el lugar de descanso, ¿no? Pero aquí aparece otra inscripción, otro petroglifo mucho más completo y más interesante, que es este de aquí, y cuando lo tradujeron se encontraron esto. Aquí murió Amalek. Quiere decir que algún hebreo quiso dejar aquí el vestigio, la firma suya, de que por ese lugar Josué y el pueblo de Israel vencieron a los amalecitas y él dejó en ese paleohebreo que era muy, muy primitivo, dejó esa frase en esta piedra que al traducirlo los expertos se dieron cuenta que puso alguien, murió Amalek. Y además no solo eso, fíjate, hubo gente de Israel que murió, del pueblo hebreo, y alguien puso, aquí murió Hagar. Y alguien puso en esta otra piedra de aquí, aquí murió Amia, la hija de Hagar. O sea, que este vestigio de estos petroglifos nos deja algo impresionante, y es que una madre y una hija murieron en esa batalla del pueblo de Israel. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Moisés se cansaba y bajaban sus manos, que dice la Torá que Amalek prevalecía
y si prevalecía quiere decir que gente moría. Gente, en este caso, débil, mujeres y niños. En este caso, una niña y una madre. Hagar y Amia murieron y ahí tenemos esa evidencia, tremenda evidencia, ¿no? Por ejemplo, otra que es el nombre de Yuhel-Bab-Hei, también está escrito, aunque está un poco desgastado, pero han podido llegar a verificar que el nombre del Eterno también está puesto aquí. Y aquí llegamos a un petroglifo muy especial. Y esto va a ser clave en el final de la historia, cuando lleguemos al final de los 40 años del Éxodo, vais a ver cómo cambia la historia completamente de lo que nos han enseñado o nos han puesto en los mapas de nuestras Biblias. Lo vais a entender al final, no lo voy a explicar ahora, os voy a dejar ahí para que lo sepáis al final, ¿vale? Pero este petroglifo es muy, muy interesante porque es la marca de la planta de los pies de un israelita, de la sandalia de un pie de un israelita. Deuteronomio 11:24, ¿qué dice? Dice, todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro. ¿Será de quién? De los israelitas. Será posesión del pueblo de Israel. Vale. ¿Quién pisó ahí? Un israelita. ¿Dónde estamos? En Madián. ¿A quién pertenece ahora Madián? Arabia Saudita. ¿Pero a quién le pertenece legalmente esta tierra? Al pueblo de Israel. ¿Recordáis la promesa que el Eterno le da a Abraham? Le dijo desde un río hasta el otro río, de un mar hasta el otro. Todo eso será para tu descendencia, llegará el día en que lo tendrán. Así que es algo que aún no ha sucedido. La tierra que tiene Israel actualmente es muy pequeñita, pero llegará un momento en que todo esto pasará a formar parte del territorio del pueblo de Israel. Y además es algo interesante que hacían los israelitas. Fijaros que aquí hay diferentes piedras con el mismo dibujo, o sea, dos sandalias, dos sandalias, dos sandalias, una aquí está partida a dos y aquí dos también, ¿vale? Vemos estas tres rayitas, las veis aquí, tres rayitas, en algunas no se ve muy bien, en otras se ve mejor, según el dibujo, aquí también, aunque la foto no es muy buena, en esta se ve aquí tres también. Aquí hay tres rayas. Aquí hay tres rayitas también, que esto sería en paleohebreo la letra Kaf, que tiene varios significados, pero uno de los más primitivos es el significado de la planta del pie. Tiene otros significados también, pero uno de ellos era la planta del pie y tenía una relación con el poder y la autoridad que tenía quien pisaba en ese lugar, porque recordáis el versículo que hemos leído antes, lo leemos otra vez, Deuteronomio 24, todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro. Entonces eso, ellos lo creían y ¿qué hicieron? Muy bien, pisa mi pie aquí, cogían, ponían la sandalia con el pie, marcaban con una piedra alrededor de su pie, además estos dibujos están hechos a tamaño natural, era el tamaño de un pie de un israelita, y luego ponían esta letra Kaf, las tres rayitas, con estas otras tres que son la de la correa de la sandalia, ¿vale? Entonces esto está por todo el monte Sinaí, por la zona de la Peña de Oreb, por la zona de Refidim, está todo ahí. Vale, otra cosa muy interesante con esto de la silueta de la huella de un pie. Y llegamos al momento en que Israel llega al monte Sinaí. El monte Sinaí en árabe se llama Jabal Makla, para que os vayáis acostumbrando. Monte Sinaí, Jabal Makla, monte Oreb, Jabal al-Lawz, que en árabe es el monte de la ley. Jabal Makla, el monte de los almendros también. ¿Vale? Entonces, fijaros en algo muy curioso, y es que si miramos el rango de toda la zona del monte Sinaí con el monte de Oreb, lo que es la montaña en sí, tiene la misma silueta, ¿lo veis? La misma silueta que ¿cuál? Que la que estaban haciendo los hebreos cuando pintaban y marcaban sus sandalias de los pies allí en aquella zona. Fijaros en la zona y fijaros aquí en todo lo que es la zona del rango del monte Sinai, monte de Oreb, que tiene la zona de silueta de pie. Esto de aquí, que es un dibujo que se ha puesto al lado para que parezcan dos pies, es interesante, pero ¿sabéis qué es esto? Esto es, os lo paso a la siguiente, es esto, es Gilgal. ¿Os suena Gilgal?
el primer lugar al cual llegaron y acamparon cuando cruzaron el río Jordán. La construcción antigua donde estaba la zona del tabernáculo también tiene, curiosamente, forma de silueta de pie. Algo impresionante. Aquí tenéis otra vez la silueta del monte Sinaí y la silueta de Gilgal, donde estaba el tabernáculo. Josué 4, 19, 20 dice que el 10 de Abib el pueblo cruzó a pie el Jordán y acampó cerca de la ciudad de Gilgal, al este de Jericó. Josué ordenó que pusieran allí las 12 piedras que habían sacado del Jordán, ¿vale? Así que es solamente pues ese detalle que vemos como el Señor, el Eterno, siempre está detrás de la historia, ¿no? Y vemos cosas impresionantes. Aquí vemos, por ejemplo, también que incluso Google también reconoce, como Arabia lo reconoce, que esta zona es la del monte Sinaí de Yud-Hei Bab-Hei, de Yahweh ahí, ¿no? Y aquí lo tenemos marcado en rojo, que Google que está marcándote que aquí está el monte Sinaí, que aquí está Jebel Alaud, que es el monte Horeb, en fin, queda todo ahí marcado en el mismo Google, lo podéis buscar, ¿eh? Vale, entonces queda claro, ¿no? Con todo ya las evidencias que hemos visto, veremos muchas más, que el monte Sinaí el egipcio nos sirve, el que nos vale es el que está en Madián, ¿eh? Y llegamos ya, después de pasar por la Peña de Horeb, llegamos ya a el monte Sinaí, a donde en la base va a estar el campamento de Israel allí en el monte Sinaí, ¿vale? En Éxodo 19:2 dice que habían salido de Refidim, ya salen de allí, y llegan al desierto del Sinaí, que sería todo lo que está aquí en la base del monte alrededor, y dice que ahí acampan en el desierto y acampó allí Israel delante del monte Sinaí. O sea que todo esto de aquí, y mucho más que la foto no coge a izquierda y derecha, es el lugar donde acampa Israel. Incluso estas piedras, si podéis ver estas piedras que hay aquí al frente, son restos de piedras donde ponían las tiendas de campaña el pueblo de Israel encima. Tenían la costumbre de hacer como un círculo de piedras, con unos palos ponían la tienda de campaña encima y todo eso les servía para vivir ahí, porque recordemos que en el monte Sinaí estuvieron un año, unos 13 meses, creo, 14, si no recuerdo mal, estuvieron allí en el Sinaí. Bien, otra fotografía más. Esta ya es a mitad de altura del monte Sinaí. Aquí vuelvo atrás. Sería un poquito, para que os hagáis una idea, a esta altura, si empezamos a subir la montaña y llegamos a mitad de la montaña, llegaríamos aquí, a una explanada que hay aquí. Y esta sería la explanada o la plataforma, como se le conoce, de los 70 ancianos. ¿Vale? Dice que subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel, o sea que se les manifestó ahí arriba y había dejado debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. O sea que Dios le permite a los 70 ancianos de Israel subir con Moisés, con Aarón y los dos hijos de Aarón, subir hasta este lugar. Dios se les manifiesta ahí de una forma tremenda. Incluso se han encontrado un tipo de piedra que tiene este color de zafiro, un color azulado. Sí, Carlos está levantando la mano. ¿Quieres decir algo, No, el Carlos? mensaje era por el tiempo, si Sí, dejamos las preguntas para poder seguir el próxima semana. sí, Y la sí, semana sí. Voy a llegar hasta aquí. Ya acabo, voy a llegar hasta aquí y vale. ya seguimos la próxima semana, sí. Vale, solamente hasta aquí y os muestro la siguiente, que es la cima, y hasta aquí llegamos, ¿vale? Entonces, la siguiente sería esta, la cima del monte Sinaí. Aquí arriba del todo es donde Moisés tuvo que llegar en 2 ocasiones para estar 40 días, 40 noches y para recibir pues las tablas con las 10 palabras o los 10 mandamientos, ¿vale? Lo vamos a dejar hasta aquí.